Fernando Fischel, experto en bioética, de hecho es considerado una de las autoridades más importantes en la materia a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Fernando, a Despacho al Aire. Muchísimas gracias, muchas gracias por comunicarse y un saludo muy cálido a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, como estamos en el primer segmento, que es donde en general hablamos sobre temas políticos, quería preguntarte, en estos tiempos, ¿crees que existe la ética en la política? Es una muy buena pregunta, porque justamente a la política siempre se la estigmatizó con el tema de la ética. Por supuesto que existe la ética y las faltas éticas en la política como en cualquier en cualquier otra profesión o en cualquier otro rubro. Ja, La diferencia en la función pública es, como decía Max Weber, ¿no? Que el político tiene que estar continuamente mediando entre lo que llama la ética de la convicción o la ética de la responsabilidad. La exacto. ética de la convicción es cuando se hace lo correcto más allá de los resultados. Ja, Y la ética de la responsabilidad es cuando se ajustan los medios de la acción a los resultados o a las consecuencias pretendidas. El problema es cuando la política o el funcionario público termina teniendo una ética de la responsabilidad totalmente sesgada, sin ningún tipo de principios, sin ningún tipo de convicciones, y simplemente ajusta los medios a su alcance para lograr el resultado o la consecuencia pretendida. Y esto pasa mucho, con lo cual sí, la respuesta es sí, hay ética en la política, pero es verdad que el poder muchas veces hace descuidar este equilibrio que hay que tener entre la ética de la responsabilidad y la ética de la convicción, sesgando todo hacia lo que llama la ética de la responsabilidad, ¿no es cierto? claro. Y dentro de la historia, ¿no? Si tendríamos que hacer una comparación, eh, ¿cómo se relacionó antes la política con la ética? ¿Es la misma forma que en la actualidad? A ver, esa es una muy buena pregunta. Hay dos escuelas, ¿no? La primera que va desde Tucídides a Carl Schmitt, que se llama el realismo político, o lo que se llama la realpolitik. Exacto. ¿Qué hace? Concibe la política como un mundo diferente a la vida cotidiana y con una normativa axiológica distinta. Y ojo, esto no implica cinismo Ja, ni hipocresía, sino que, como dice Carl Schmitt, la política tiene una comprensión objetiva del fenómeno del poder, las razones del poder, y tiene que estar desencantado de ideales de verdad, de justicia y de deontología, ja, y simplemente estar subordinado a la eficacia de la acción política. Ahora, por el otro lado está la otra escuela, que se llama el moralismo, que sí. va de Platón a Kant, Ja, que ellos dicen, no, el político es justamente el primero que debería regirse con estándares axiológicos, sí, que deben ser los mismos o incluso más altos en la política que en la vida cotidiana. claro. Y lo que hacen ellos es, no, la eficiencia de los principios políticos tiene que estar ajustado a la moralidad. Insisto, yo creo que en la función pública, con toda la carga de responsabilidad pública, ministerial, administrativa o de cualquier índole que hace esencialmente a la función política o pública, si bien implica que la ciudadanía tiene que esperar lo mejor de sus representantes sirviendo a los intereses sociales y nacionales en lugar de los propios, también Carl Schmitt tiene una parte de razón que el propio rol, la propia función política y la negociación constante hace que pueda tener cierta laxitud en los principios. Ahora, esto no tiene nada que ver con lo que es la corrupción y el Claro. uso del poder para los propios beneficios, ¿no? No tiene nada que ver esto una cosa con la otra. ¿Y vos crees que hay políticos éticos en Argentina? A ver, yo no conozco a todos los Ja, políticos de la Argentina, pero sí
lo que yo creo es que los hay. Es verdad que siempre lo que más vende y la noticia de mayor rating es la peor, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo conozco jueces honestos, conozco diputados honestos, conozco legisladores, senadores honestos. Sí. Ahora, es verdad también que en la mayoría de los casos, la visión, como dije antes, realista de un buen político conlleva un comportamiento de baja calidad ética en su vida privada. Sí. Es decir, hay dos casos que se estudian en el mundo. Uno es el de John Fitzgerald Kennedy y otro es el de Thomas Jefferson. Sí. Thomas Jefferson, digamos, concebido como uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos, uno de los mejores presidentes de Estados Unidos, y quien afirmó literalmente, Jefferson decía, nunca hice ni aprobé en la vida pública un solo acto incompatible con la más estricta buena fe. Claro. Y él decía, yo jamás creí que hay un código de moralidad para un funcionario público y otro diferente para un individuo particular. Claro. Ahora, John Fitzgerald Kennedy, también considerado un político por demás competente, pero con una vida personal poco ética, incluso rozando lo inmoral. Él decía que, bueno, en la mayoría de los casos, los políticos tienen vidas privadas reñidas con la ética y con la moralidad, pero que es verdad que trasladan dicho carácter a su comportamiento político, resultando en, por ejemplo, nepotismos, enriquecimiento injustificable, claro, tráfico de influencias, extorsión, abuso, en fin. Sí. Ahora, ¿qué es lo que realmente se da en la realidad? Bueno, lo que se da en la realidad es que el político que no es ético en lo privado, difícilmente lo sea en lo público. ¿Pero por qué? Porque el político o el dirigente no es más capaz que el resto de los ciudadanos para desactivar su rasgo personal en el ámbito laboral. Entonces lo que pasa es que traslada su ineticidad o su iniquidad en su vida privada a lo público. Eso es lo que pasa en la realidad. Claro. Bueno, la justicia es un tema importante en la sociedad. De hecho, yo siempre sostuve desde que entré en política o a militar en política, que para mí la clave estaba primero en ver el tema del Poder Judicial, arreglar eso, y después lo otro vendría por añadidura. Y vos en una nota sobre la integridad judicial como pilar social, creo que quisiste transmitir algo parecido a lo que yo creo que debería ser, y bueno, quería que compartieras algo de ese artículo o de esos conceptos con nuestros oyentes. Bueno, ahí básicamente lo que yo hago es trasladar, como casi siempre hago, que es mi oficio, trasladar las enseñanzas bíblicas, en este caso respecto del ámbito político, de la ciencia política, a la actualidad. Sí. Y en ese artículo yo lo que hablo es respecto de cómo nos enseñan las escrituras, porque con unas muy pocas reglas fundamentales a cumplir, se puede lograr un mínimo de integridad judicial que restaure la confianza, transformando virtuosamente la sociedad. Y estas son reglas bíblicas muy, muy sencillas, que van desde la personalidad, como dijimos antes, la ética privada de los jueces. No se olviden que acá hemos tenido jueces de la Corte Suprema de Justicia que tenían 6 u 8 prostíbulos. Claro, sí. ¿No es cierto? En donde uno podría decir, mire, el fallo puede ser ejemplar y esta persona en su vida privada puede no ser ético. Sí, está bien, pero eso yo se lo puedo aceptar a un matemático, porque no le puedo exigir al matemático que él sea un triángulo. Claro. Pero al juez que dictamina sobre la vida de las personas, a él sí hay que exigirle eticidad, idoneidad, integridad. Integridad, como yo pongo en el artículo, que son preceptos básicos, son elementales, digamos, ¿no? Sí. No dar veracidad a un testimonio en falso, no tener ciertas relaciones o no discutir sus casos con gente que no es idónea, en fin,
tiene que tener una cotidianidad en su vida absolutamente íntegra respecto de los parámetros éticos y morales de su sociedad, ¿no es cierto? Claro. Esto es fundamental. Y eso hace a que se restaure la confianza, ya no en el sistema, sino en la persona, porque en definitiva el sistema es una hoja escrita, pero quien imparte justicia es una persona. Y esa persona tiene que gozar de toda la confianza de la justiciable, ¿no? Exacto. Sí, bueno, ojalá algún oyente tenga que ver con o conozca algún juez o jueza y le transmita esto, que son conceptos que tal vez para algunos son básicos e incluso hasta obvios, pero para otros no es tan así, así que muchas gracias. Ese es el problema. Sí. El problema es que dejaron de ser obvios. Exacto, así es. Bueno, y justamente quiero seguir con la política, pero llevarte al terreno de la política y la religión. Hace poco estuviste en la legislatura, en un coloquio, bajo ese título, digamos, y bueno, Sí, quería correcto. que compartieras, bueno, ¿qué opinás del vínculo entre política y religión? Y si, por ejemplo, entiendo que estaba por ahí el asunto, si son relaciones peligrosas o aliadas naturales. Sí, la verdad que fue un coloquio muy interesante, yo fui invitado como uno de los disertantes principales, y ahí justamente expusimos cómo la religión, en general la religión, es un aliado de la política, un aliado en el sentido que tiene mucho para aportar, Sí. muchísimo para aportar. En las escrituras están todos los tópicos que aborda la ciencia política moderna. Está el derecho, la obligación, la anarquía, la democracia, las tiranías, la obediencia y la desobediencia, distintos tipos de liderazgos, desde los más narcisistas hasta los más anárquicos, desde el absolutismo hasta la absoluta igualdad sin autoridad, la institucionalización de un régimen legal, y esto ayuda a la política para nutrirse también de otras fuentes y no estar continuamente mirándose el ombligo. Y una de las cuestiones más importantes que justamente lo expuse allí es que una de las enseñanzas más importantes en este sentido que nos da las escrituras es que la sociedad siempre justifica el régimen bajo el cual vive, porque ningún régimen político aplicado a una sociedad es dispar de la sociedad. Siempre en la sociedad hay prácticas internas que justifican el régimen bajo el cual vive e incluso los liderazgos que tienen. Y esto es una enseñanza para la sociedad. En términos, digamos, más vulgares, bueno, las sociedades tienen los regímenes y los liderazgos que merecen. Claro. Porque justamente salen de allí. No existe un liderazgo o un régimen cuyas prácticas no se reflejen también en la sociedad. Es decir, la práctica política es un reflejo de la práctica social cotidiana y los líderes son la exacerbación para lo bueno y para lo malo de lo que ocurre también en menor escala en la sociedad. Así es. Entonces, eso es una enseñanza también para la sociedad. Y otras cuestiones también es justamente, digamos, cómo, digamos, este es el problema político, ¿no? Sí. Es más difícil cambiar a todo un pueblo que cambiar a los líderes. Claro. ¿No es cierto? Los líderes se cambian cada 4 años en términos políticos. Sí. Pero si la sociedad no cambia para elegir otra clase de líderes, claro, bueno, básicamente los está justificando, ¿no es cierto? Así es, fantástico. Bueno, como ya se me está yendo el tiempo de la entrevista, voy a seguir por esa vía para hacerte una última pregunta al revés, ¿no? Porque vos dijiste la religión, cómo influye en la política, digamos, o cómo sería aliada de la política. Y en las escrituras, ¿podemos encontrar ideas políticas? O sea, ¿qué tiene la política para darle a la religión o para tomar, digamos, de las escrituras o de las prácticas religiosas?
Totalmente, totalmente. La primera, y creo que es la fundamental, porque después hay muchos casos. Uno estudia la historia del rey David, la historia de los profetas, en los libros de Samuel, los libros de Reyes, y está lleno de conflictos políticos muy similares a los que se viven hoy. Claro. Pero lo principal, creo yo, para ser muy breve, es la diferencia entre la cultura del derecho actual y la cultura del precepto, que es la bíblica. Es decir, en la Biblia no hay derechos, hay preceptos. Claro. Y la diferencia es que el derecho, que está muy bien, pero no es otra cosa que el reconocimiento de una necesidad que debe ser satisfecha por un tercero. Derecho a la educación, derecho a la nutrición, derecho al trabajo. Siempre es un tercero que tiene que venir a satisfacer el derecho como necesidad de una persona. Sí. En cambio, en la cultura del precepto, en donde la persona nace con preceptos inherentes e intransferibles, tiene un principio de obligación que hace que la misma persona deba satisfacer ese imperativo. Razón por la cual, en general en las comunidades religiosas, prácticamente nunca hubo analfabetismo. ¿Por qué? Porque está el precepto que los padres tienen que educar a los hijos, no que un tercero tiene que satisfacer el derecho de ese niño a ser educado. No. Exacto. Otro tiene la obligación de hacerlo. Es decir, hay un principio de obligación interna totalmente distinta al derecho. Claro. Y esto tiene mucho que ver hoy por hoy, cuando todo el tiempo se reclaman derechos, que está muy bien, por supuesto, pero nunca se reclaman las obligaciones. Claro. Y queda en un abstracto el hecho de que quien tiene que satisfacer esa necesidad no lo hace. Y tenemos casos como derecho a la nutrición, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la vivienda digna. Bueno, ¿cuánto de todo eso no existe hoy? Claro. Qué distinto sería si eso lo podemos combinar con la cultura del precepto, en donde se pueda formar a las personas con principios de obligaciones, además de los principios de los derechos, ¿no es cierto? Claro, muy interesante, Fernando. Me podría quedar hablando horas contigo, pero programaremos una siguiente entrevista. Ya tuvimos una hace año y medio, creo. Esta es muy jugosa y bueno, nos debemos una tercera. Cuando ustedes quieran, para mí es un placer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. Sí, gracias. Paso al siguiente.